Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que vienen de tiempos antiguos, cuando nuestros abuelos eran niños y las noches eran más oscuras porque no había luz eléctrica en los pueblos. Historias que se cuentan en voz baja, que pasan de generación en generación, no para asustar sino para advertir. Porque a veces, lo que creemos que son solo cuentos, resulta ser mucho más real de lo que quisiéramos admitir. Esta es la historia de María, una mujer joven que vivía en un pueblo pequeño de Tlaxcala, de esos donde todos se conocen, y las casas están pegadas unas con otras. María había crecido ahí, entre las calles empedradas y el olor a tierra mojada cuando llovía. Era una mujer sencilla, trabajadora, que vendía tamales en el mercado los fines de semana para ganarse la vida. Todo cambió cuando nació su hija Emilia. Era una bebé hermosa con los ojos grandes y oscuros como la noche, y un llanto fuerte que llenaba la casa de vida. María estaba tan feliz que casi no dormía las primeras semanas, solo para verla respirar, para asegurarse de que todo estaba bien. Vivían en una casa vieja que había sido de la abuela de María, con paredes de adobe y un techo de lámina que crujía cuando hacía viento. Al mes de que Emilia naciera, comenzaron los ruidos. Era siempre en la madrugada, cuando el pueblo dormía y hasta los perros callejeros se callaban. Un sonido extraño venía del techo, como si alguien caminara ahí arriba. Pasos lentos, pesados, que iban de un lado a otro de la casa. Al principio María pensó que eran gatos. El techo era viejo y los animales a veces subían a buscar ratones o a dormir. Pero los pasos no sonaban como los de un gato. Eran más fuertes, más deliberados, y siempre se detenían justo encima del cuarto donde dormía Emilia. María le contó a su padre, don Esteban, un hombre mayor que vivía en la casa de al lado. Él frunció el ceño cuando escuchó lo de los ruidos y se quedó callado por un momento, mirando hacia la calle como si recordara algo que prefería olvidar. Entonces empezó a contarle. Hace muchos años, cuando don Esteban era apenas un niño, en el pueblo pasaban cosas terribles. Los niños pequeños, los recién nacidos, amanecían sin vida en sus cunas. Sus madres los encontraban fríos, pálidos, con unas marcas extrañas en el cuerpo. Marcas rojas como rasguños profundos que formaban patrones que nadie podía entender. Las familias lloraban desesperadas sin saber qué estaba pasando. Los doctores no encontraban explicación. Algunos decían que era una enfermedad desconocida. Otros, los más viejos del pueblo, sabían la verdad pero tenían miedo de decirla en voz alta, porque no era una enfermedad, era la lechuza. Don Esteban bajó la voz cuando pronunció ese nombre. Le explicó a María que la lechuza era una bruja, una mujer que hacía muchos años había hecho un pacto con fuerzas oscuras. Nadie sabía quién era cuando estaba en forma humana, pero en las noches se transformaba. Su cuerpo se cubría de plumas negras, sus brazos se convertían en alas enormes, y sus ojos brillaban en la oscuridad como brasas encendidas. Su rostro se deformaba hasta parecer el de un pájaro, con un pico filoso y garras que podían atravesar la piel como papel. La lechuza buscaba a los niños pequeños. Se posaba en los techos de las casas donde había bebés, esperando el momento perfecto para entrar. Algunas personas decían que se alimentaba de su sangre, otras, que les robaba el alma para mantenerse joven y poderosa. Durante años el pueblo vivió con ese terror, hasta que un día los casos simplemente dejaron de pasar. La lechuza desapareció, o eso creyeron todos. Pensaron que tal vez había partido a otro lugar, o que algo la había detenido. El pueblo intentó olvidar, enterrar esos recuerdos oscuros y seguir adelante. Pero don Esteban sabía que las cosas así nunca desaparecen del todo, solo esperan. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras escuchaba a su padre. Quiso pensar que solo eran historias viejas, cuentos para asustar a los niños.
Pero esa noche, cuando volvió a su casa y cargó a Emilia en sus brazos, no pudo evitar sentir miedo. Los ruidos en el techo continuaron las siguientes noches, cada vez más fuertes, más insistentes. María casi no dormía. Se quedaba despierta en la oscuridad, escuchando. A veces el sonido se detenía justo encima de la ventana del cuarto de Emilia, y María podía jurar que escuchaba una respiración pesada, como si algo estuviera ahí afuera, observando. Una noche, no pudo más. Eran casi las 3 de la madrugada cuando escuchó los pasos otra vez. Esta vez sonaban diferentes, más cerca, como si la cosa hubiera bajado del techo a la ventana. María se levantó despacio de su cama, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que le iba a estallar en el pecho. Caminó de puntitas hacia el cuarto de Emilia, que estaba junto al suyo. La puerta estaba entreabierta. Siempre la dejaba así para poder escuchar si la bebé lloraba. Cuando se asomó, lo que vio la dejó paralizada. Había algo en la ventana. Una figura enorme, tan grande que apenas cabía en el marco. Al principio pensó que era una persona agachada, pero entonces la cosa movió la cabeza. Y María vio que no era humana, era un pájaro. Pero no como los que vuelan en el día. Este era del tamaño de una persona adulta, con plumas negras que brillaban con un tono verdoso bajo la luz de la luna. Tenía alas inmensas que estaban medio abiertas, apoyadas contra el marco de la ventana, y sus garras se aferraban al alféizar con tanta fuerza que María podía escuchar cómo arañaban la madera. Pero lo peor era su rostro. Tenía la forma de un pájaro, con un pico largo y curvo, pero había algo humano en él. Los ojos eran grandes y amarillos, con pupilas que se movían como las de una persona. Y la miraba. Miraba directamente hacia la cuna donde dormía Emilia, sin parpadear, sin moverse, solo observando a la bebé con una intensidad que helaba la sangre. María quiso gritar, pero no pudo. Su voz se había quedado atrapada en su garganta. Sus piernas no respondían, como si sus pies estuvieran clavados al suelo. Solo podía quedarse ahí, temblando, viendo cómo esa cosa inclinaba la cabeza de lado, estudiando a su hija. Entonces la criatura abrió el pico, y de su garganta salió un sonido que María jamás olvidaría. Era como el chillido de una lechuza, pero mezclado con algo que sonaba casi como una risa humana. Un sonido agudo, penetrante, que hizo que Emilia se despertara y comenzara a llorar. El llanto de la bebé pareció romper el hechizo. María pudo moverse de nuevo y corrió hacia la cuna, colocándose entre su hija y la ventana. La criatura la miró entonces a ella, y María sintió que esos ojos amarillos podían ver dentro de su alma, que sabían exactamente cuánto miedo tenía. Durante un momento que pareció eterno, la lechuza simplemente se quedó ahí. Luego, con un movimiento rápido, extendió sus alas completamente. Eran enormes, cubrían toda la ventana y más allá. Con otro de esos chillidos horribles, se impulsó hacia atrás y desapareció en la oscuridad de la noche. María cerró la ventana de un golpe, corrió las cortinas y cargó a Emilia, apretándola contra su pecho mientras ambas lloraban. No durmió el resto de la noche. Se quedó sentada en una silla junto a la cuna, con todas las luces de la casa encendidas, esperando que amaneciera. En cuanto salió el sol, María tomó a Emilia y fue corriendo a casa de su padre. Le contó todo lo que había visto, las palabras saliendo atropelladas de su boca, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Don Esteban escuchó con expresión grave, y cuando ella terminó simplemente asintió. No parecía sorprendido, parecía resignado. Había regresado. Don Esteban reunió a algunos vecinos, gente mayor que recordaba los tiempos oscuros. Se juntaron en la casa de María, hablando en voz baja, compartiendo historias que habían guardado en secreto durante años. Otros también habían escuchado los ruidos en los techos. Otras madres habían sentido que algo observaba a sus bebés en la noche. Una señora mayor, doña Carmen, les contó lo que sus padres le habían enseñado. Dijo que había formas de protegerse de la lechuza. La criatura era poderosa, pero también tenía debilidades. Le temía al metal,
especialmente al acero de las tijeras. Había algo en la forma de la cruz que formaban las tijeras abiertas que la mantenía alejada. Le dijeron a María que colocara unas tijeras abiertas debajo de la almohada de Emilia, formando una cruz. Que pusiera más tijeras en las ventanas, colgando de listones rojos. Que no dejara a la niña sola ni por un momento cuando cayera la noche. María hizo todo lo que le dijeron. Convirtió su casa en una fortaleza de metal y oraciones. Las tijeras estaban por todas partes, brillando bajo la luz de las velas que mantenía encendidas toda la noche. Su padre se quedó a dormir en la sala, con un machete viejo al lado de su silla. Esa noche, la lechuza regresó. María la escuchó llegar. El sonido de sus alas batiendo contra el aire, pesadas y lentas. El ruido en el techo fue más fuerte que nunca, como si la criatura estuviera furiosa. Caminaba de un lado a otro, arañando las láminas, buscando una forma de entrar. Pero no pudo. Las tijeras funcionaron. Cada vez que la lechuza se acercaba a una ventana, retrocedía con un chillido de rabia. María podía escucharla afuera, dando vueltas alrededor de la casa, frustrada, hambrienta. Emilia lloraba sin parar, como si pudiera sentir la presencia maligna, pero estaba a salvo dentro de su cuna, protegida por el metal que la criatura no podía cruzar. Al amanecer, la lechuza se fue de nuevo. María respiró aliviada, abrazando a Emilia. Pensó que tal vez eso sería suficiente, que la criatura buscaría a otra víctima, alguien que no supiera cómo protegerse. No podía estar más equivocada. Durante las siguientes semanas, el pueblo se sumió en el terror. Los ruidos en los techos se escuchaban en varias casas cada noche. No todas las familias sabían cómo protegerse. No todas creían en las historias viejas hasta que ya era demasiado tarde. Los niños empezaron a amanecer pálidos, débiles, con esas marcas rojas en sus cuerpos. Algunos se recuperaban después de unos días, temblando de fiebre, con pesadillas horribles. Otros no tuvieron tanta suerte. El hijo de 3 años de la familia Morales amaneció frío en su cama una mañana de jueves. Tenía rasguños profundos en el pecho y los brazos, como si algo lo hubiera agarrado con garras. Su madre gritó tanto que todo el pueblo la escuchó. La bebé de los Hernández, una niña de apenas 2 meses, desapareció de su cuna una noche. La encontraron al día siguiente en el patio trasero, acurrucada entre las plantas, temblando y llorando, con marcas por todo el cuerpo. Sobrevivió, pero quedó diferente, con la mirada perdida, como si una parte de ella se hubiera quedado en algún lugar oscuro. El niño de 4 años de doña Lucía no despertó una mañana. Lo encontraron con los ojos abiertos, mirando al techo, con una expresión de terror congelada en su rostro pequeño. Cada amanecer traía una nueva tragedia. Las madres ya no dormían, se turnaban para vigilar a sus hijos, pero el cansancio las vencía. Y cuando dormían, la lechuza aprovechaba. María mantenía las tijeras cerca de Emilia todo el tiempo. No se separaba de ella ni para bañarse. Su padre dormía en la casa cada noche, al igual que algunos vecinos que hacían guardia por turnos. Emilia estaba protegida, rodeada de metal y de gente que la cuidaba. Pero el resto del pueblo no corría con la misma suerte. Una noche, María escuchó gritos que venían de la casa al final de la calle. Salió corriendo, con Emilia en brazos, y encontró a la señora Méndez llorando en su puerta. Su hijo menor, un niño de 1 año y medio, estaba en sus brazos, inconsciente, con marcas frescas en el cuello. Las marcas estaban sangrando. La señora Méndez gritaba que había visto a la lechuza, que había entrado por una ventana que había quedado un poco abierta, que había intentado defenderlo pero la criatura era demasiado fuerte, demasiado rápida, que sus ojos amarillos brillaban con hambre. El niño murió antes de que llegara el amanecer. El pueblo entró en pánico. La gente comenzó a hablar de irse, de abandonar sus casas y buscar refugio en otro lugar. Pero los viejos sabían que eso no serviría de nada. La lechuza había elegido este pueblo. Seguiría aquí hasta que se cansara, hasta que se llevara lo que quería. Y nadie sabía cuánto tiempo sería eso. María dejó de salir de su casa. Se encerró con Emilia,
rodeada de tijeras y velas, rezando oraciones que había aprendido de su abuela. Su padre traía comida y agua, noticias del pueblo que cada vez eran peores. Los niños seguían desapareciendo o amaneciendo marcados. Algunos sobrevivían, otros no. Las familias enterraban a sus pequeños en el cementerio del pueblo, uno tras otro, mientras el cura repetía las mismas palabras una y otra vez, con la voz cada vez más cansada. Una noche de luna llena, María despertó con un presentimiento terrible. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Las velas se habían apagado. Se levantó rápidamente y corrió al cuarto de Emilia. Las tijeras seguían ahí, brillando tenuemente bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Emilia dormía tranquila en su cuna, respirando suavemente. Pero cuando María miró hacia la ventana, la vio. La lechuza estaba afuera, posada en el marco, mirando hacia adentro. Esta vez no intentó entrar, solo observaba, con esos ojos amarillos que parecían arder en la oscuridad. Y en su mirada había algo nuevo. No era hambre, era paciencia. María entendió en ese momento algo horrible. La lechuza podía esperar. Podía esperar años si era necesario. Esperaría a que María bajara la guardia, a que las tijeras se oxidaran o se cayeran, a que olvidara tenerlas cerca aunque fuera por una noche. La criatura no tenía prisa. El tiempo no significaba nada para ella, y eventualmente María cometería un error. Todos lo hacían. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El pueblo aprendió a vivir con el terror. Las familias que quedaban protegían a sus hijos con tijeras y oraciones, pero sabían que no era suficiente. La lechuza seguía ahí, cazando en las sombras, esperando su oportunidad. Algunos niños crecieron marcados por ella, con cicatrices en sus cuerpos y pesadillas que nunca los dejaban. Otros no tuvieron la oportunidad de crecer. Emilia sobrevivió. Las tijeras la protegieron. El amor de su madre la mantuvo a salvo. Pero creció en una casa donde las ventanas siempre estaban cerradas, donde el metal colgaba de cada pared, donde su madre nunca dormía profundamente. Y en las noches, cuando el viento soplaba fuerte, todavía se podían escuchar los pasos en los techos del pueblo. El sonido de alas enormes batiendo en la oscuridad. El chillido lejano de algo que no era completamente pájaro ni completamente humano. La lechuza nunca se fue. Todavía está ahí, en algún lugar entre las sombras de Tlaxcala esperando. Observando las casas donde hay niños pequeños, posándose en los techos cuando cae la noche. Y las madres del pueblo lo saben. Por eso mantienen las tijeras cerca. Por eso no duermen. Por eso, cuando escuchan pasos en el techo, se levantan temblando y revisan que sus hijos sigan respirando. Porque saben que un día, tal vez, las tijeras no serán suficiente. Y la lechuza siempre está esperando. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Cosas que nuestros abuelos conocían y que nosotros, en nuestra vida moderna, hemos olvidado. Pero eso no significa que hayan dejado de existir. En los pueblos alejados de las ciudades, donde la niebla se levanta entre los árboles y el silencio de la noche lo cubre todo, todavía hay quienes saben que no estamos solos, que hay fuerzas antiguas que caminan entre nosotros, escondidas detrás de rostros conocidos, esperando el momento exacto para mostrarse. Esta es la historia de Mario Hernández, un hombre de Veracruz que vivía en el pequeño pueblo de San Isidro, un lugar donde todos se conocían y donde las puertas se cerraban con llave apenas caía el sol. Mario era un hombre sencillo. Trabajaba en el campo, cultivando maíz y frijol en las tierras que heredó de su padre. Tenía una esposa llamada Elena y una hija de 16 años, Lucía, que era la luz de sus ojos. Lucía era una muchacha alegre, con el cabello largo y oscuro que le caía hasta la cintura. Le gustaba ayudar a su madre en la cocina y soñaba con estudiar enfermería en la ciudad algún día. Todo cambió una noche de octubre, cuando la luna estaba apenas visible entre las nubes oscuras. Esa noche,
Lucía salió de la casa después de cenar para visitar a su amiga Rosa, que vivía a 3 casas de distancia. Elena le pidió que no tardara, que regresara antes de las 9. Lucía prometió que sí. Le dio un beso en la mejilla a su madre y salió con una sonrisa. Pero Lucía nunca llegó a casa de Rosa. Mario y Elena esperaron 1 hora, luego 2. Cuando dieron las 10 de la noche y su hija no había regresado, Mario salió a buscarla con una lámpara en la mano. Fue a casa de Rosa primero. La familia de Rosa le dijo que Lucía nunca había llegado. Mario sintió que algo frío le recorría la espalda. Comenzó a gritar el nombre de su hija por las calles del pueblo. Otros vecinos salieron de sus casas al escuchar los gritos desesperados de Mario. Se organizaron grupos de búsqueda. Revisaron cada rincón, cada callejón, cada casa abandonada. Pero no encontraron nada, ni un rastro de Lucía. Lo único que encontraron fue su rebozo azul, el que siempre llevaba puesto, tirado en el camino de tierra que llevaba hacia las afueras del pueblo, cerca del bosque. Estaba rasgado, como si alguien se lo hubiera arrancado con fuerza. Mario no durmió esa noche, ni la siguiente, ni la que vino después. Siguió buscando a su hija día y noche, pero era como si la tierra se la hubiera tragado. Los días pasaron y se convirtieron en semanas. La policía vino desde la ciudad, hicieron preguntas, tomaron declaraciones, pero tampoco encontraron nada. Con el tiempo, dejaron de venir. Le dijeron a Mario que probablemente su hija se había ido con alguien, que tal vez había huido, pero Mario conocía a su hija. Sabía que algo terrible le había pasado, y entonces comenzaron los rumores en el pueblo. La gente empezó a hablar en voz baja, en las esquinas y en el mercado. Decían que Lucía no era la primera, que en los últimos 2 años, 4 mujeres jóvenes habían desaparecido de San Isidro y de los pueblos cercanos, siempre por la noche, siempre sin dejar rastro, excepto por alguna prenda de ropa encontrada cerca del bosque. Las personas mayores del pueblo, los abuelos que todavía recordaban las historias antiguas, comenzaron a susurrar una palabra que Mario no había escuchado en años. Una palabra que le helaba la sangre. Nahual. Mario recordaba las historias que su propia abuela le contaba cuando era niño. Historias sobre personas que podían transformarse en animales por la noche. Brujos que adoptaban la forma de perros negros, de coyotes o de jaguares para hacer el mal. Criaturas que caminaban entre 2 mundos, ni completamente humanas ni completamente animales. Al principio, Mario no quiso creer en esas historias. Eran cosas de superstición, pensaba, cosas del pasado, pero la desesperación lo estaba consumiendo, y cuando uno está desesperado, comienza a creer en cualquier cosa que le dé una respuesta. Fue entonces cuando alguien mencionó el nombre de Roberto. Roberto Galván era un anciano que vivía solo en una casa de madera y adobe, al final del camino que salía del pueblo, justo donde comenzaba el bosque. Tenía más de 70 años, tal vez 80. Nadie sabía con certeza. Era un hombre callado que casi nunca bajaba al pueblo. Una vez al mes, aparecía en el mercado para comprar lo necesario: maíz, frijoles, sal, velas. Pagaba en efectivo, hablaba lo mínimo y se iba. La gente del pueblo lo conocía desde siempre. Roberto había nacido ahí, pero siempre había sido diferente. Cuando era joven, vivía con su madre en esa misma casa. Después de que ella falleció, Roberto se quedó solo. Nunca se casó, nunca tuvo amigos cercanos. Simplemente existía al margen de todo. Los niños del pueblo le tenían miedo. Decían que sus ojos eran extraños, que brillaban de una forma rara cuando la luz les daba. Los adultos lo toleraban, pero nadie lo visitaba. Nadie sabía realmente qué hacía Roberto en esa casa todo el día y toda la noche. Mario escuchó los rumores. Algunas mujeres del pueblo decían que habían visto a Roberto caminando por el bosque en las noches, cuando debería estar en su casa durmiendo. Otras contaban que sus perros ladraban de forma desesperada cada vez que Roberto pasaba cerca, como si sintieran algo malo en él. Una tarde, Mario decidió investigar por su cuenta. Tenía que hacer algo. No podía quedarse sentado esperando mientras el recuerdo de su hija se desvanecía. Esperó hasta que cayó la noche,
y se dirigió hacia la casa de Roberto, escondiéndose entre los árboles del camino. La casa estaba casi en completa oscuridad. Solo una vela parpadeaba débilmente en una de las ventanas. Mario se acercó con cuidado, pisando las hojas secas, lo más silenciosamente posible. Se escondió detrás de un árbol grande y observó. Durante 1 hora no pasó nada. Mario comenzaba a sentirse tonto por estar ahí, espiando a un anciano como si fuera un criminal. Estaba a punto de irse cuando la puerta de la casa se abrió. Roberto salió. Vestía su ropa de siempre, pantalones y camisa de manta, pero había algo diferente en él. Caminaba de una forma extraña, encorvado, casi como si le doliera el cuerpo. Se detuvo frente a su casa y miró hacia el bosque. Luego, comenzó a caminar en esa dirección. Mario lo siguió, manteniendo su distancia. Su corazón latía tan fuerte que pensó que Roberto podría escucharlo. El anciano caminaba cada vez más rápido, adentrándose en el bosque por un sendero que Mario no conocía. La luna apenas iluminaba entre las ramas de los árboles. Mario tuvo que esforzarse para no perder de vista la figura de Roberto. De repente, el anciano se detuvo en un claro del bosque. Se quedó completamente quieto. Mario se escondió detrás de un árbol conteniendo la respiración. Desde donde estaba podía ver a Roberto claramente. El anciano comenzó a quitarse la ropa lentamente. Mario sintió que algo estaba muy mal. Quiso salir corriendo, pero sus piernas no le respondían. Entonces sucedió algo que Mario nunca olvidaría por el resto de su vida. El cuerpo de Roberto comenzó a cambiar. Sus huesos crujieron con un sonido horrible, como ramas secas rompiéndose. Su espalda se arqueó de forma imposible. Su piel pareció ondular, como si algo se moviera debajo de ella. Y entonces, frente a los ojos aterrorizados de Mario, Roberto dejó de ser un hombre. En su lugar, había una criatura enorme. Tenía el cuerpo de un perro, pero era mucho más grande que cualquier perro normal. Su pelaje era negro como la noche, y sus ojos brillaban con un color amarillo enfermizo. La criatura levantó la cabeza y olfateó el aire. Luego soltó un aullido que hizo que todos los pájaros en los árboles cercanos salieran volando aterrorizados. Mario sintió que sus piernas finalmente reaccionaban, pero era para temblar incontrolablemente. Apretó la espalda contra el árbol, rogando que la criatura no lo hubiera detectado. El nahual comenzó a caminar por el claro, olfateando, buscando algo, o buscando a alguien. Mario cerró los ojos con fuerza. En su mente aparecieron imágenes de su hija, de Lucía con su sonrisa dulce y su rebozo azul. Y supo, en ese momento, con una certeza dolorosa, que su hija había visto lo mismo que él estaba viendo ahora, que esta criatura había sido lo último que Lucía vio antes de desaparecer. El nahual soltó otro aullido y comenzó a correr hacia el sur, perdiéndose entre los árboles. Mario esperó varios minutos antes de moverse. Cuando finalmente logró ponerse de pie, sus piernas temblaban tanto que casi se cae. Corrió de regreso al pueblo tan rápido como pudo, sin mirar atrás. Al día siguiente, Mario reunió a los hombres del pueblo en la plaza. Les contó todo lo que había visto. Algunos lo miraron con incredulidad. Otros, los más viejos, asintieron con tristeza, como si siempre hubieran sabido la verdad, pero hubieran tenido miedo de decirla en voz alta. Don Fermín, el hombre más anciano del pueblo, habló con voz grave. Dijo que su propio padre le había contado sobre Roberto, que la familia de Roberto venía de una línea de brujos, de personas que habían hecho pactos oscuros hacía muchas generaciones, que el don o la maldición se pasaba de sangre en sangre. Los hombres decidieron que tenían que hacer algo. No podían esperar más. No podían dejar que siguieran desapareciendo más mujeres. Esa misma noche, un grupo de 20 hombres, armados con machetes, palos y lámparas, se dirigió hacia la casa de Roberto. Mario iba al frente del grupo. En su corazón no había miedo, solo un dolor profundo y una rabia que lo consumía. Necesitaba justicia por Lucía, necesitaba respuestas. Llegaron a la casa cuando la luna ya estaba alta en el cielo. Golpearon la puerta con fuerza. Nadie respondió. Uno de los hombres forzó la cerradura y entraron. La casa estaba vacía. Olía a humedad y a algo más.
algo dulzón y desagradable que ninguno de ellos pudo identificar. Revisaron cada habitación. Encontraron muy pocas cosas. Una cama vieja, una mesa, algunas ollas en la cocina. Pero en el cuarto del fondo, encontraron algo que hizo que todos se quedaran en silencio. En el piso de tierra, medio enterrados, había objetos personales. Un peine con cabellos largos, un zapato de mujer, pulseras, un rebozo azul, el rebozo de Lucía. Mario cayó de rodillas y tomó el rebozo entre sus manos. Lloró como no había llorado desde que su hija desapareció. Los otros hombres apartaron la mirada, incómodos ante tanto dolor. Decidieron esperar ahí, escondidos alrededor de la casa, hasta que Roberto regresara. Pasaron horas. La noche se hacía cada vez más fría. Algunos hombres comenzaban a dudar, a susurrar que tal vez deberían irse, que tal vez esto era una mala idea. Pero entonces lo escucharon, ese aullido terrible que venía del bosque. Cada vez más cerca, los hombres apretaron sus armas con manos temblorosas. Mario se puso de pie, limpiándose las lágrimas. Su rostro estaba lleno de determinación. La criatura apareció entre los árboles. Era aún más horrible de lo que Mario recordaba. Sus colmillos brillaban bajo la luz de la luna, y sus ojos amarillos los observaban con una inteligencia que no debería existir en ningún animal. Los hombres gritaron y se lanzaron contra el nahual. Algunos golpeaban con palos, otros intentaban atraparlo con redes, otros más lo atacaban con machetes. Pero la criatura era rápida, más rápida de lo que cualquier animal normal podría ser. Se movía entre ellos como una sombra, esquivando los golpes, saltando sobre sus cabezas. Uno de los hombres cayó al suelo, herido en el brazo. Otro gritó de dolor cuando las garras del nahual le rasgaron la espalda. Mario intentó acercarse, pero la criatura era demasiado fuerte. Era como pelear contra algo que no pertenecía a este mundo, algo que no seguía las reglas de la naturaleza. El nahual soltó un aullido final y huyó hacia el bosque. Los hombres intentaron seguirlo, pero era imposible. Desapareció entre la oscuridad como si nunca hubiera estado ahí. Los hombres regresaron al pueblo derrotados y heridos. 3 de ellos necesitaron que les cosieran sus heridas. Todos estaban en shock por lo que habían visto. Durante las siguientes semanas, intentaron montar guardias por la noche, patrullas para proteger a las mujeres del pueblo. Pero el miedo era más fuerte que su valentía. Poco a poco, las patrullas se fueron reduciendo. La gente comenzó a quedarse en sus casas apenas caía el sol, cerrando puertas y ventanas con cerrojos gruesos. Y las desapariciones continuaron. 2 meses después del intento de capturar al nahual, desapareció Ana, una joven de 18 años que trabajaba en la tienda del pueblo. Su madre la encontró falta cuando fue a despertarla por la mañana. La ventana de su cuarto estaba abierta, la cortina se movía con el viento. En el alféizar había marcas de garras. 1 mes más tarde, desapareció Teresa, una mujer de 25 años que acababa de tener un bebé. El bebé quedó solo en la cuna, llorando toda la noche hasta que los vecinos escucharon y fueron a ver qué pasaba. Teresa no estaba por ningún lado. La casa de Roberto permanecía vacía, pero todos sabían que él seguía ahí, en algún lugar del bosque, esperando, transformándose cada noche, cazando. Mario ya no era el mismo hombre. El dolor lo había cambiado por completo. Pasaba las noches sin dormir, sentado en la puerta de su casa con un machete sobre las piernas, esperando escuchar ese aullido terrible. Elena, su esposa, había envejecido 10 años en solo unos meses. Ya no hablaba mucho. Sus ojos estaban siempre rojos de tanto llorar. Un día, Mario tomó una decisión. No podía seguir viviendo así. No podía quedarse esperando a que el nahual se llevara a más mujeres mientras él no hacía nada. Así que preparó una mochila con comida y agua, tomó su machete y su lámpara, y le dijo a Elena que iba a entrar al bosque. Iba a encontrar a Roberto, en su forma humana o animal, y no iba a regresar hasta terminar con esto. Elena le suplicó que no fuera, que era demasiado peligroso, pero Mario ya había tomado su decisión. Entró al bosque cuando el sol comenzaba a ponerse. Caminó durante horas, siguiendo los senderos que conocía y algunos que no.
Llamaba a Roberto a gritos, retándolo a mostrarse, pero solo escuchaba el silencio del bosque y el sonido de sus propios pasos sobre las hojas secas. La noche cayó completamente. Mario encendió su lámpara y siguió caminando. Estaba cansado, pero no podía detenerse. Tenía que encontrarlo. Tenía que hacer que pagara por lo que le hizo a Lucía, por lo que les había hecho a todas esas mujeres. Fue entonces cuando lo escuchó, ese aullido que conocía tan bien, pero esta vez sonaba diferente, más cercano, casi como si la criatura estuviera jugando con él. Mario apretó el machete con ambas manos y miró a su alrededor. La luz de su lámpara apenas penetraba la oscuridad entre los árboles. Escuchó el sonido de ramas rompiéndose a su izquierda, luego a su derecha. La criatura estaba rodeándolo, y entonces la vio. El nahual emergió de entre los árboles, enorme y terrible, con sus ojos amarillos fijos en Mario. No se movía, solo lo observaba, como evaluándolo. Mario sintió que todo su cuerpo se tensaba, pero no huyó. Levantó el machete y gritó, liberando todo el dolor y la rabia que llevaba dentro. Se lanzó contra la criatura. Lo que pasó después fue confuso. Mario recordaría después solo fragmentos. El peso del nahual sobre él, tirándolo al suelo, el dolor agudo en su costado, el sabor metálico de su propia sangre en la boca. Recordaría haber golpeado con el machete, sintiendo que el filo cortaba algo, escuchando un aullido de dolor de la criatura, pero también recordaría la sensación de debilidad, de sentir que su fuerza se escapaba junto con su sangre. La criatura era demasiado fuerte. Siempre lo había sido. Lo último que Mario vio antes de perder el conocimiento fueron esos ojos amarillos, brillando en la oscuridad, observándolo sin piedad. Cuando Mario despertó, estaba de vuelta en su casa. Elena estaba a su lado, con el rostro pálido y lleno de lágrimas. Le dijo que unos leñadores lo habían encontrado en el bosque al amanecer, inconsciente y sangrando. Lo habían traído de vuelta al pueblo. Mario tenía heridas profundas en el costado y en los brazos. El doctor del pueblo dijo que había tenido suerte de sobrevivir, que había perdido mucha sangre, pero Mario no se sentía afortunado, se sentía derrotado. Las semanas pasaron y Mario se recuperó físicamente, pero su espíritu estaba roto. Se quedaba sentado afuera de su casa, mirando hacia el bosque, sabiendo que Roberto seguía ahí, que el nahual seguía cazando. Y efectivamente, un mes después de que Mario regresara del bosque, desapareció otra mujer, Claudia, una maestra de la escuela del pueblo. Su bicicleta fue encontrada tirada en el camino, pero de ella no había rastro. La gente comenzó a abandonar San Isidro. Familias enteras empacaban sus pertenencias y se mudaban a otros pueblos, a las ciudades, a cualquier lugar donde pudieran estar a salvo. El pueblo que alguna vez estuvo lleno de vida se fue vaciando poco a poco. Mario y Elena se quedaron. No tenían a dónde ir, y además dejar San Isidro hubiera significado abandonar el último lugar donde Lucía había estado. Mario no podía hacer eso. Los años pasaron. El pueblo se convirtió en un cascarón de lo que había sido. Solo quedaban algunas familias, las más viejas, las que ya no tenían fuerzas para comenzar de nuevo en otro lado. Las desapariciones continuaron, aunque menos frecuentes. Una cada 6 meses, cada año. El nahual seguía ahí, en el bosque, esperando. Mario envejeció rápidamente. Su cabello se volvió completamente blanco. Sus manos temblaban. Pero cada noche, sin falta, se sentaba en la puerta de su casa con el machete sobre las piernas, mirando hacia el bosque, esperando. Una noche, muchos años después de la desaparición de Lucía, Mario escuchó ese aullido de nuevo, más cerca que nunca. Se puso de pie con dificultad, sus rodillas crujiendo por la edad. Tomó su machete y miró hacia la oscuridad. Entre las sombras pudo ver 2 ojos amarillos observándolo. La criatura estaba ahí, a solo unos metros de su casa, mirándolo como lo había hecho aquella noche en el bosque. Mario supo que el nahual había venido por él. Después de todos estos años había venido a terminar lo que había comenzado, pero Mario estaba cansado. Cansado de vivir con el dolor, cansado de esperar algo que nunca llegaría. Justicia, paz, respuestas.
Bajó el machete y miró a la criatura directamente a los ojos. Y en ese momento, Mario vio algo que nunca había visto antes. En esos ojos amarillos, por un segundo, vio el rostro de Roberto. Vio al anciano que había sido su vecino toda su vida. Vio algo que podría haber sido tristeza, o tal vez simplemente hambre. El nahual dio un paso hacia adelante, luego otro. Mario no se movió. Elena salió corriendo de la casa, gritando el nombre de su esposo, pero ya era demasiado tarde. La criatura se lanzó contra Mario, y en un instante, ambos desaparecieron en la oscuridad del bosque. Elena cayó de rodillas en la puerta de su casa, con las manos cubriéndose la boca para ahogar sus gritos. Sabía que Mario no iba a regresar. Sabía que el bosque se lo había llevado, igual que se había llevado a su hija tantos años atrás. La casa de Roberto en las afueras del pueblo permanece abandonada hasta el día de hoy. Nadie se acerca a ella. Nadie entra al bosque después del atardecer. San Isidro es ahora un pueblo fantasma, con solo unas pocas almas que se aferran a sus casas, demasiado viejas o demasiado asustadas para irse, y en las noches sin luna, cuando el viento sopla entre los árboles, todavía se puede escuchar ese aullido terrible que viene del bosque. Un aullido que hiela la sangre y que recuerda a todos que el nahual sigue ahí, esperando en la oscuridad, esperando a la siguiente víctima, porque hay cosas en este mundo que no podemos vencer. Cosas que existían antes que nosotros y que seguirán existiendo después. Cosas que se esconden detrás de rostros conocidos, en pueblos tranquilos, esperando el momento perfecto para mostrarse. Y cuando las encuentras, ya es demasiado tarde para escapar.